Buenos días, mis hermanos. ¿Qué tal el cambio de horario? Bien, miren, por supuesto sabemos que no es hoy, que Cristo resucitó necesariamente un día como hoy, pero el hecho es fundamental en nuestra fe, ¿no? Puesto que es lo que diferencia a cualquier religión del único camino que en realidad salva, que es Jesucristo. Si no hubiera habido resurrección, Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Es más, dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 15, comamos y bebamos al fin que mañana moriremos. Pero la realidad es que resucitó, la realidad es que quienes hemos sido salvos por su gracia, ahora queremos, como dice Juan 14:15, si le amamos, guardar sus mandamientos. Por lo tanto, es estar en su voluntad. Y vamos a continuar esta mañana con la tercera voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es? La comenzamos a ver hace 8 días. Nuestra santificación. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 4:2. Dice la palabra de Dios: porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la tercera voluntad de Dios para nuestra vida. Ya vimos que la primera es que Él quiere que todos sean salvos, que procedan al arrepentimiento. Ya vimos que Él quiere que seamos como nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, y nos vimos varias semanas. Vamos a ver esta tercera verdad que comenzamos hace 8 días. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Explicábamos hace 8 días que la palabra santificación viene del griego en el que se escribió el texto, viene del griego hagiasmos, que significa vivir en pureza, purificarse, apartarse del pecado. Habla de apartarnos de toda clase de pecado, de vivir consagrados plenamente a Dios. Explicábamos hace 8 días que posicionalmente delante de Dios ya somos santos. Santo significa apartado para Dios. El día de nuestra conversión, si tú has nacido de nuevo, los que han nacido de nuevo, quienes nos escuchan, el día de nuestra conversión fuimos justificados por la fe. Dice Romanos 5:1. La palabra juzgado significa declarado inocente, santo, sin culpa. Pero en la vida diaria, a partir de nuestra conversión, Dios quiere, su voluntad es, 1 Tesalonicenses 4:3, nuestra santificación. Posicionalmente ya somos santos, pero Él quiere que caminemos en santidad, apartados del pecado. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que vivamos apartados del pecado, que no participemos en nada que ofenda a Dios, ni de acción, ni de pensamiento, ni de palabra. Entonces dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y comenzamos a ver de este pasaje 4 áreas en las que Dios quiere que vivamos en santidad. Por supuesto que Él quiere, veíamos hace 8 días, 1 Pedro 1:15, que seamos santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir, pero este pasaje habla de 4 áreas fundamentales, y la primera está ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando dice que una de las formas de vivir en santificación es apartarnos ¿de qué? De fornicación. Apartarnos de fornicación. Es muy interesante que la primera instrucción de santificación es el área sexual. Y no es casualidad que en este mundo se nos bombardea por todos los medios, más ahora internet, por donde quieras, para caer en fornicación. ¿Qué es fornicación? Decíamos que viene del griego porneia, que significa cualquier relación sexual ilícita. Toda relación íntima que no sea en el legítimo matrimonio de un hombre y una mujer delante de Dios
es fornicación. La que digan, oye, la que pensemos, si no es dentro del legítimo matrimonio delante de Dios entre un hombre y una mujer, es fornicación. Y la Biblia nos pide que nos apartemos de toda relación sexual impura. Y la palabra apartar que utiliza ahí en primera de Tesalonicenses 4:3, apartar es apejomai, que significa restringirse a uno mismo. Es una decisión personal por agradar a Dios que me debo apartar de cualquier relación inmoral. También esa palabra apejomai significa abstenerse totalmente, apartarse, salir, marcharse, retroceder. Cualquier situación que me pueda llevar a cualquier forma de pecado, de fornicación, tengo que salir, huir, apartarme, alejarme. Como decía el apóstol Pablo en primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Huid, o sea, no hay de otra. Hay que correr. Las tentaciones del orden de inmoralidad sexual se enfrentan huyendo. Si hay que orar, hay que clamar a Dios, hay que fortalecerse, pero hay que huir de la fornicación. Es decir, de cualquier participación, no solo directa, sino indirecta. Podemos participar de este pecado de manera indirecta. Déjenme citarles un pasaje que habla en Romanos de la gente que ha rechazado a Dios y cómo vive. Y algo que dice en este pasaje. Vean Romanos 1:28, porque pecamos, y no solamente en este pecado de fornicación, cualquier pecado, no solamente participando directamente en él. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Está hablando de gente que rechazó a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y pone una lista de algunas de las cosas que hacen por haberse apartado de Dios y que son cosas, por supuesto, que son pecado, que no convienen. Versículo 29. Estando atestados, ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es una forma de vida que caracteriza a los que rechazan a Dios. Fornicación, avaricia, perversidad, malignidades, engaños. Pero quiero que vean el versículo 32, lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero vean esta parte final. No solo las hacen, sino que también, ¿qué dice? Se complacen con los que la practican. Esa es una manera de cometer cualquiera de estos pecados. Cuando quizás yo no lo hago directamente, pero me complazco, ¿con quién? Con el que lo hace. Ahí dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí la palabra complacer es clave. En el griego, suneudokeo significa sentirse a gusto. Significa sentirse grato. Significa pensar en común. Significa tener agrado con otros por cualquier cosa mala que hacen. Es decir, puede ser que yo no cometa un pecado de fornicación, pero ¿cómo puedo complacerme con los que la hacen? Quizás viendo una película donde hay eso.
O sea, yo puedo decir, no, yo no lo cometo, yo no, pero si yo me agrado, me siento a gusto viendo una película que habla de adulterio, de fornicación, que habla de homosexualidad, relaciones antes de casarse, y yo me siento a gusto a ver mi película y hasta con palomitas y una coca, me estoy complaciendo. Estoy participando, no estoy apartándome de fornicación, que esa es la voluntad de Dios en nuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4:3, que me aparte. Si yo tengo una amistad, fíjense lo que dije, una amistad con una gente que es fornicario o adúltero o homosexual y me llevo de a cuartos, jajaja, jijiji, y es mi cuatazo, y en lugar de compartir el evangelio hasta me agrado y puedo decir que mi mejor amigo es un homosexual, estoy a gusto, me siento bien con el que practica inmoralidad. Estoy en pecado delante de Dios porque me complazco, porque me siento bien, porque eso es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí, se complacen, se sienten a gusto. ¿Cuál es el motivo? Miren, la Biblia nunca nos dice que no nos relacionemos con los inconversos, con los pecadores. Nunca nos prohíbe eso. La amistad, ¿no? Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Claro que tenemos que relacionarnos con la gente del mundo. ¿Con qué propósito? Segunda de Corintios 5:18 lo dice claramente, una encomienda que Dios nos dio directamente. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿qué? A nosotros la palabra de reconciliación. Si yo tengo un compañero de trabajo, un compañero en la escuela, un vecino, un familiar que es fornicario o avaro o todo lo que leímos en Romanos 1, mi propósito al relacionarme con él, número uno, es compartirle el evangelio de Jesucristo. Decirle que necesita arrepentirse de su pecado, que la paga del pecado es muerte. Ese es mi propósito, pero yo no puedo estarme complaciendo con lo que ellos hacen. Un pastor en Estados Unidos de apellido Warren decía que sus amigos son los homosexuales. No puede haber una amistad. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nos relacionamos, es distinto. No podemos apartarnos de este mundo y estamos en este mundo para llevar el evangelio. Por eso Pablo le escribe en 1 Corintios 5:9 a los corintios, fíjense lo que les dice: les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería ¿qué? Necesario salir del mundo. Tenemos que relacionarnos, sí, con un propósito, llevarles el evangelio. Pero yo no puedo complacerme y decir, mi cuate es un homosexual y somos cuates y andamos de aquí para allá. Si no entiendo que mi principal propósito es decirle, la paga del pecado es muerte. Y si tienes una afinidad de que es tu pariente, tu amigo, tu conocido, pues cuanto más dices mi principal objetivo es porque le aprecio, es llevarle el mensaje del evangelio, porque si no se va a condenar. Pero no podemos complacernos, sentirnos a gusto, participar de su pecado sin decir nada. El cristiano, estamos viendo aquí en la palabra de Dios, contrario a lo que leímos en Romanos 1:32, el cristiano no se complace, no se siente a gusto, no te puedes sentir a gusto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza que busca las cosas de arriba. Entonces, al complacernos, ¿verdad? Te pones a ver, por ejemplo, una telenovela. ¿De qué hablan las telenovelas de hoy? Bueno, desde siempre. Infidelidad,
adulterio, que si Francisco Daniel ya está con Lucrecia Fidedigna y que si la va a dejar, y entonces hasta dice, ya viste, no, y ahora como lo puedes ver varios en una sentada, ya no tienes que esperarte otra semana, unas telenovelas que eran cada semana y la veías hoy y hasta dentro de 8 días. ¿Y qué pasará hoy? Se sientan 2, 3 horas con su video en streaming y se ven los capítulos porque quieren sación, ver si Fidedigna va a dejar al adúltero y ahí estamos complaciéndonos. Es una manera de participar de fornicación, complaciéndonos, sintiéndonos a gusto y hasta le pones en el Face. ¿Ya vieron el último capítulo de La Colorina? ¿No? Es la de moda, ¿no? ¿Cuál es la de moda hoy? Nadie sabe, ¿verdad? No, ni sabe. ¿Qué tiene un cristiano que andar complaciéndose con esas telenovelas de María la del Barrio? ¿Qué tiene un cristiano que estar? Y ahí ves las personas, insisto, no aguantan 2 horas en el servicio de adoración a Dios. Pero ¿qué tal una tarde de película? ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Primera de Tesalonicenses 4:3, apartarse de fornicación, no complacerse, no solo no hacerlo, sino no complacerse, no te sientes a gusto. Es parte de lo que dice 1 Corintios 6:18, huye de la fornicación. En este caso no es que te salgas de tu casa, le apagas a la tele y se acabó. No necesitas salir corriendo, ya me voy, esposa, porque está muy tremenda la tentación. Te vas, no, le apagas al teléfono. No participéis, dice Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Entonces, Romanos 1:32, a diferencia de la gente que ha rechazado a Dios, que se complace con los que pecan, el cristiano no se siente a gusto. Y si tienes relación con alguien que es inconverso, tú debes de saber que tu principal propósito es llevarle el mensaje del evangelio. No convertirlo, porque el que convence es el Espíritu Santo, dice Juan 16. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero tú le compartes con toda claridad que necesita arrepentirse. Y no solamente en pecados de índole sexual. Hay gente que se complace, miren, me estaba yo acordando y a lo mejor lo he contado, porque ahora me pasa, no estoy tan grande, pero no sé si les ha pasado, que llegas y le cuentas a alguien algo, ya me ha pasado con mi hija y me dice, ya me lo contaste como 3 veces. Bueno, no sé si esta ya se las conté, de una familia que tenía una tienda de abarrotes. No es la familia que aquí nos acompaña. Yo sé que ellos ya han tenido la convicción de no vender alcohol y de no vender cigarros, pero esta familia me decía, mira, en mi casa nadie toma y nadie fuma, así es que no pecamos, solo lo vendemos. Digo, es que, o sea, a ti te complace, te sientes a gusto con las ganancias de lo que estás vendiendo para dañar a otros. Te estás complaciendo. ¿A poco no te complace cuando llegan los pesos y los centavos por vender eso? Pues sí, pero yo no tomo ni fumo. Sí, pero tú estás participando. Pero es que si no vendo, me decía, porque en la zona era muy turística, enfrente de un hotel de lujo aquí en Cuernavaca. Entonces me decía, si no, ¿qué voy a vender el fin de semana? No entienden, se complacen a la hora que llega la lana. La palabra de Dios dice en Efesios 5:11 que no participemos de las obras infructuosas, perdón, que nos apartemos de fornicación, sea directa o indirectamente. No podemos complacernos, ¿verdad?, con los que hacen algo que no agrada a Dios, incluida la fornicación. Entonces, queda claro 1 Tesalonicenses 4:3, apártate, aléjate de cualquier inmoralidad sexual, de cualquier situación que sea una relación fuera del genuino matrimonio delante de Dios. Ahora, hay gente que dice que quiere justificar su pecado y no ven como pecado si ellos lo hacen. A mí me tocó tratar con una familia, una pareja que no se casaban, se decían cristianos, estaban en fornicación, me decían, pero no tiene nada de malo, porque nos vamos a casar y porque nos amamos. Más adelante lo vamos a hacer, sí, pero mientras estás en fornicación. Entonces, lo único que puedo yo leerle es la Biblia y decirle, mira, aquí está, apártate de fornicación.
Mientras no te cases, apártate. O sea, pero es que te apartas si quieres agradar a Dios. Aquí la Biblia es muy clara. Dice que os apartéis de fornicación. No dice si se aman mucho, entonces no están en pecado. No, te apartas mientras no te cases, te apartas. Insisto, en este mundo se nos va a bombardear porque dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y si hay un área que este mundo nos va a bombardear, de verdad, hoy en día acceder a inmoralidad sexual a través del internet es muy fácil. Hay que tener cuidado con nuestros hijos, niños, jóvenes. Pueden estar viendo un video no sé, de una caricatura y de repente les va a salir un comercial, de repente les van a mandar una liga a su WhatsApp, a su internet, que los va a llevar a cosas que no agradan a Dios. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que velar y orar y estar firmes para apartarnos de fornicación, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere y manda para ti y para mí. A ver, pregunta antes de entrar a la segunda parte. ¿Podrá un cristiano, a ver, si lo ven como yo lo veo, imagínense un cristiano que vive en fornicación, que vive en unión libre, o un joven que tiene relaciones con la novia, o que vive en cualquier pecado de fornicación y que viene y ora, Señor, muéstrame tu voluntad. Le va a decir Dios, aquí está escrita mi voluntad, apártate de fornicación, no hay más. O sea, ¿con qué cara le digo, muéstrame tu voluntad si ya está escrita? Aquí está su voluntad. Debemos mantenernos lejos, apartarnos de cualquier acto sexual inmoral. Entre más lejos, mejor, para vivir en la santidad que Dios quiere. Ahora, vamos a ver la segunda área. Regresamos a 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Queda claro? Una de las áreas donde debemos santificarnos es apartarnos de fornicación, pero luego viene otra, versículo 4. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Para esta segunda área tengo que hacerles una precisión importante, porque este versículo se refiere a que debemos controlar nuestro cuerpo de no pecar, y no solo en el ámbito sexual. El problema es el siguiente: la palabra que se traduce como esposa en el griego es skeuos y significa vaso o vasija. Generalmente vaso o vasija se usa para referirse al cuerpo. El cuerpo es el vaso o la vasija ¿de qué? Del alma y del espíritu. Entonces, no del todo es buena la traducción Reina Valera, que inclusive, miren, les voy a leer algunas versiones que ya lo traducen mejor. La versión Dios habla hoy dice así, fíjense: y que cada uno sepa ¿qué? Dominar ¿qué? Su cuerpo, su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. ¿Cómo se tradujo lo que la Reina Valera tradujo como esposa? Como cuerpo, porque es el vaso, la vasija. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: como resultado cada uno controlará ¿qué? Su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Bueno, la propia Reina Valera en la versión contemporánea hizo la corrección. Fíjense lo que dice: que cada uno de ustedes sepa tener ¿qué? Su propio cuerpo en santidad y honor. Incluso hay una versión Reina Valera actualizada que también lo dice así: que cada uno de vosotros sepa tener ¿qué? Su vaso. Hizo una traducción literal: su vaso en santidad y honor. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses 4, por supuesto que el hombre y la mujer casados son una sola carne y debemos cuidar la santidad y honor de nuestro cuerpo, del esposo y de la esposa. Pero en sentido estricto, lo que nos está mandando este versículo es que nuestro cuerpo debemos mantenerlo ¿en qué?
en santidad y honor. ¿Es claro? A veces ese es el problema con las versiones. No es que es un error grave lo que hizo Reina Valera, sino que vaso, la palabra esqueu, algunos la utilizaban como esposa, pero en el original habla del vaso o la vasija del alma y del espíritu. Entonces, lo que nos está mandando este versículo es que cuidemos nuestro cuerpo ¿en qué? En santidad y honor. ¿Qué es santidad? Apartarnos del pecado, de cualquier forma de pecado en general. Ahorita voy a poner ejemplos para que veamos cómo mantener nuestro cuerpo en santidad o cómo podemos no estar haciéndolo. Pero también dice que debemos mantener nuestro cuerpo en santidad y ¿qué? Honor. La palabra honor, timé, en el griego significa tener nuestro cuerpo como digno delante de Dios. Significa valorar nuestro cuerpo. Significa tenerlo como algo valioso para honrar a Dios. Significa honrar, significa mantenerlo honroso. Tenemos que mantener nuestro cuerpo apartado del pecado y honrando a Dios, porque es valioso delante de Dios. Es importante que este cuerpo que dice 1 Corintios 6:19, que es templo del Espíritu Santo, lo mantengamos en santidad y honor. Eso dice la palabra de Dios. Por eso exhorto a los jóvenes que no se han casado, valoren con dignidad su cuerpo, manténganlo en santidad y honor. Un joven, una joven cristiana no va a andar besuqueándose y demás con la persona con la que se quiere casar, sino hasta que se case. Eso es mantener el cuerpo en santidad y honor, pero no solo en el área sexual, porque eso lo toca 1 Tesalonicenses 4:3, que ya lo estudiamos, que nos apartemos de ¿qué? De fornicación. Ahí entendido que debemos mantener nuestro cuerpo alejado de cualquier pecado de inmoralidad. Pero mantener mi cuerpo en santidad y honor implica todo lo que hago con mi cuerpo. Por ejemplo, para poner ejemplos prácticos, el vestir, la manera de vestir. Si yo como hombre o alguien como mujer se viste para atraer la atención de los otros a su cuerpo, ya no lo está manteniendo en santidad y honor. Yo no estoy diciendo cómo debas o no vestirte, pero este parámetro bíblico te lleva a cómo vestirte. Y les puedo poner ejemplos, pero en el vestir, ¿se acuerdan de 1 Timoteo 2:9 que recién estudiamos? Solamente les voy a recordar lo que dice ahí. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y luego dice, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Se acuerdan qué significa que ahí es clave en este versículo la palabra pudor? Es la palabra griega aidos, que significa modestia o respeto, en este caso cuidar hacia Dios, pero significa también cohibición hacia los hombres. ¿Se acuerdan? Recién lo estudiamos. Aquí se lo pide a la mujer, pero por supuesto que es a la inversa también, el hombre debe cuidar. Es decir, mi manera de vestir debe ser una manera con cohibición, es decir, no permitir enseñar más allá de, o no enseñar partes de mi cuerpo que inciten a un mal pensamiento. ¿Qué ropa? Hermano, a ver, entonces, ¿qué ropa? Usted tiene un diseño de ropa que podemos usar. Tú sigues este principio y el Espíritu Santo te va a guiar. No, digo, por supuesto que se sobreentiende. Minifaldas, escotes, bikinis, ¿serán una manera cohibida de vestirse? Eso es lo que está diciendo la palabra. Es una manera de mantener mi cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 4:4, en santidad y honor. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, no es que no nos vistamos bien, que no puedas tener un bonito vestido, unos bonitos jeans, pero debemos cuidar que sea con pudor, que sea de manera respetuosa hacia Dios y con cohibición hacia quien me ve. Si lo que me mueve es atraer la mirada de los demás, ya hay vanidad y ya hay otro propósito que el de agradar a Dios. Nuestro cuerpo debemos mantenerlo, dice 1 Tesalonicenses 4:4, en santidad
y honor, hasta en la forma de vestir. Hay iglesias que sí ponen, no sé si conocen, reglamento de vestimenta en la iglesia. Pero ¿qué me sirve que en la iglesia se vistan como monjas y en la semana se visten como se les antoja? Lo importante es que haya una convicción en tu corazón de agradar a Dios siempre. Que tú sepas, con este cuerpo quiero agradar a Dios. Si eres casada, le pertenece a mi marido y no tengo el derecho de andar enseñando de más. ¿Sí me explico? Esto es lo que habla, es una manera de mantener mi cuerpo en santidad y honor. Y claro que aplica el principio de 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, dice la palabra. Ahí está, entonces puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Y luego dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Te convendrá, será edificante que como hombre o mujer te vistas de una manera provocativa. Hombres enseñando los pectorales o pantalones, mujeres que se visten con pantalones que le echan mantequilla para que entren. O sea, creo que la norma de mi vestir está en el deseo de vivir en santidad, en toda mi manera de vivir. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo 2:9. ¿De qué otra manera debemos cuidar nuestro cuerpo para vivir en santidad y honor? Porque esa es la segunda parte de la santificación. La primera es apartarnos de fornicación. La segunda es que nuestro cuerpo se mantenga en santidad y honor. ¿Saben cuál es la manera de mantener este cuerpo en santidad y honor? Hay muchas cosas que por sí mismas pueden no ser pecado, pero los excesos la convierten en pecado. Vamos a leer un texto que dice Romanos 13:13. Dice la Biblia, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero quiero enfocarme en el versículo 13, fíjense lo que dice el 13, que no andemos en ¿qué? Glotonerías. Glotonerías tiene un significado, su raíz. Glotonerías de una manera general se refiere a orgías. Los romanos participaban de borracheras, de glotonerías, de lujurias, pero la palabra glotonería, komos, en el griego significa falta de control o desenfreno. Yo debo cuidar mi cuerpo de que no se desenfrene, de que no le falte control. Es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Comer es malo? No, no es pecado. Necesitamos comer. Pero ¿qué sería una glotonería? ¿Qué sería una falta de control? No medirme en el comer. Vas a los de pastor de la esquina y te pides 20 con 2 cocas, ¿no? Entonces, pero es que no puedo, hasta que unos no comen, hasta que no se les sienten que se les revienta el botón, sienten que ya están bien. Entonces dice la palabra de Dios, no andes en glotonerías. Controla tu cuerpo, porque este cuerpo, insisto, 1 Corintios 6:19 dice que es templo del Espíritu Santo. Si esto lo entendemos, nos es revelado por Dios, quiere decir que en este cuerpo habita Dios mismo. Por eso debo mantenerlo en santidad y honor. Por eso debemos cuidar no estar en excesos. Por ahí Proverbios 23:1 da un sabio proverbio cuando dice, cuando te sientes a comer con algún señor, o sea, te invitan ahí a la casa de alguien importante, considera bien lo que está delante de ti y vean qué dice el versículo 2. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, ¿qué significa? Es metafórico. Cierra la boca, o sea, ya, pues, porque hay gente que te invita y es muy vasta y hay quesadillas y dices, no importa que salga rodando, pon un cuchillo a tu garganta. Es parte, pero fíjense a qué grado, porque todo es
viene de 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación y en este caso que cuidemos nuestro cuerpo de los excesos, que lo mantengamos en santidad y honor. Debemos honrar y glorificar a Dios hasta en lo que comemos. Lo dice 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. El cristiano va buscando, ¿verdad?, alimentarse de acuerdo a las posibilidades económicas que Dios le dio de la manera más sana. Claro, lo más importante es que cuando oramos santificamos los alimentos, ¿verdad? Porque a lo mejor tú crees que estás comiendo muy sana tu lechuguita y no sabes que el que la sembró le echó quién sabe qué fertilizante y quién sabe qué químicos, pero tú oras: Señor, santifica estos alimentos, ¿verdad? Pero con sabiduría. Hay que cuidarnos de los excesos. Es una manera de vivir nuestro cuerpo en santidad y honor. Otro ejemplo: ¿será malo hacer ejercicio corporal? Por supuesto que no. No, lo recomiendan los doctores. Es para la salud, caminar media hora al día, correr un ratito, o si tienes posibilidad un gimnasio, pero ahí viene el pero. Hay personas que se la pasan en el gimnasio las horas. ¿No han visto que los gimnasios ponen unos espejotes? Y ahí están, ¿no? Están viendo su abdomen de lavadero, ¿no? Y ahí voy, 3, 4 horas, pero en la iglesia ya les surge irse. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo, pero ¿qué tal para el cuerpo? Donde ya más que por salud es vanidad. Y ahí cuidado. Si hay que hacer ejercicio, sí, es sano. O sea, la Biblia no está diciendo que nos mantengamos sedentarios, no. Pero ya lo que me está motivando es la vanidad. Y la vanidad es pecado. Debo cuidar este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Debo ejercitarlo, sí, pero que no se convierte esto en una exageración. Y el gimnasio, ahí están las horas y me falta, y gastan en proteínas y no sé qué suplementos, y algunos hasta anabólicos porque se quieren poner como el pastor y ahí andan, ¿no? No, el secreto es dormir bien, ¿no? Pero miren, fíjense lo que dice 1 de Timoteo 4:7. Fíjense qué interesante pasaje, qué interesante, hablando de cuidar los excesos, sobre todo en la cuestión del ejercicio. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, ¿qué dice? Para la piedad. ¿Qué es la piedad? Vivir cerca de Dios, vivir en comunión con Dios, las cosas que agradan a Dios, servir a Dios, compartir el evangelio, leer su palabra. Ahí ejercitas, así como algunos van al gimnasio 2, 3 horas de Biblia. A ver, esta semana voy a compartir el evangelio acá. Ejercítate, que hagas de el servir a Dios y de vivir a Dios una disciplina, como si fuera ejercicio. Así como los que van al gimnasio y ahora sí voy a ir todos los días, así deberíamos ejercitarnos en la piedad, en nuestra comunión con Dios, en compartir el evangelio, en leer la palabra. Porque miran, inmediatamente dice el versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no hagamos ejercicio, ojo, porque así no, es que dice el pastor que vida sedentaria. No, para poco es provechoso. Pero vean, la piedad, vivir cerca de Dios, en comunión con Dios, servir a Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, el ejercicio físico, cuanto más te dará un abdomen de lavadero y unos brazos de Arnold Schwarzenegger. Pero se va a acabar este cuerpo, vamos a morir. En ese sentido, dice Pablo, poco es provechoso. No está diciendo que no hagamos ejercicio, pero que es mejor la piedad, vivir cerca de Dios, servir a Dios. ¿Cómo es posible, cristianos, de verdad que, bueno, yo conozco un amigo que me tocó compartirle la palabra en la escuela dominical hace muchos años, y está bien ponchado, se la pasa, es pastor.
Y no lo he visto, pero sí le voy a decir cómo le hace, ¿no? La labor no da, pastoral no da para estar así de ponchado. Pero bueno, a lo mejor él salió así fuerte ya de nacimiento. Pero no, sí se le ve el lavadero todo. Bueno, dice la palabra de Dios en ese sentido que no está mal. Miren cómo lo dice la nueva traducción viviente, el versículo 8, fíjense, dice, el entrenamiento físico es bueno, ¿no? Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios para esta vida y en la vida que viene. Lo que hacemos para Dios, lo que trabajamos para Dios, lo que servimos a Dios, nuestro tiempo en la palabra, eso es eterno, eso te beneficia aquí y en la eternidad, y el ejercicio físico aquí se queda porque de verdad este cuerpo, si bien el Señor estando vivos, no te vas a llevar ni el cabello de tu cuerpo. Todo porque nos va a dar un cuerpo ¿qué? Glorificado. Entonces, vean cómo la palabra de Dios tan sabiamente nos dice, o sea, qué bueno que cuidemos el cuerpo, este templo del Espíritu Santo, qué bueno que hagamos ejercicio, pero que no se vuelva esto algo que es glotonería, es decir, un desenfreno, una falta de control, y hay personas de verdad, se vuelve una obsesión. Bueno, el otro día estaba yo leyendo, por ejemplo, ¿tomar agua es malo? No, te recomiendan 2, 3 litros. Pero ya hay un problema que le llaman los aguacólicos. Gente que tiene una obsesión por el agua y toman 5, 6, 7 litros y se están dañando su cuerpo. No solamente sudan más, no solamente pueden tener problemas de insomnio por beber tanta agua, pueden tener problemas renales. Pueden tener problemas de inflamación cerebral. Es impresionante la cantidad de cosas que puede producir el exceso de tomar agua, pero es gente que toma agua. No, yo no sé si les ha pasado, digo, ahorita viene la época de calor y vamos a tomar más agua de lo normal, pero es gente que tiene una obsesión, agua para limpiar el cuerpo, y lo que están haciendo con algo que es bueno en sí, al ser un exceso, al no haber control, es glotonería. Y eso no es mantener el cuerpo en santidad y honor. Y podríamos hablar de lo que sea. ¿Trabajar es malo? No, por supuesto que no. La Biblia dice el que no trabaje tampoco coma. Pero hay gente que hace del trabajo una obsesión y 7 días a la semana, 10, 12 horas, ni para la iglesia tiene tiempo, y el trabajo, hermano no va a ir a la iglesia. No, es que el trabajo no tienen tiempo para nada. Al rato se los va a cobrar su cuerpo. Su cuerpo se va a enfermar. Todo lo que ganaron no les va a alcanzar para pagar médicos. Entonces, cuando nos dice 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno sepa tener su propio cuerpo, teniendo una traducción correcta, su propio cuerpo en santidad y honor, implica cuidarlo de los excesos. ¿Dormir es malo? No, pero hay los dos extremos que son malos. Hay gente que duerme muy poco, 4 o 5 horas. Está comprobado que genera varios problemas de salud dormir poco. Y si tienes problemas de insomnio, ora y hazle como David, ¿verdad? En paz me acostaré, Salmo 4:8, si no me equivoco. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Vivir confiado. O hay quien duerme de más, duermen 10, 15 horas y ya durmieron en la mañana y siguen durmiendo. O sea, todo con equilibrio bíblico. Todo bíblicamente, o sea, lo que Dios quiere, Romanos 13:13, es que no andemos en glotonerías, en excesos, que tengamos, no que tengamos, porque ahora tenemos, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, un espíritu de ¿qué? De poder, dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es la capacidad que Dios nos da para dominar este cuerpo. Es que se me antojan unos 20 tacos, ¿no? Mi hermano, con 5 está bien. Dominio propio y orar. No le demos rienda suelta al cuerpo. En ese sentido, es parte de la santidad y honor que Dios quiere en que mantengamos nuestro cuerpo. Vean cómo en esas cosas la palabra de Dios nos pide. Y si tienes a alguien que no tiene freno en su vida, aléjate de él.
Dice Proverbios 28:7. Ese es lo que dice Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de ¿qué? De glotones, avergüenza a su padre. Vean cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios, los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Por ahí lo tengo atrasito. La palabra glotonería la traduce la traducción viviente como desenfrenado. Si tienes una compañera, una amistad que es un desenfrenado, no se controla ni para comer ni para lo que sea, apártate, porque tú y yo debemos, 1 Tesalonicenses 4:4, mantener nuestro cuerpo en santidad y honor. Amén. Podemos en Cristo que nos fortalece. Y por fuerte que sea la tentación, ¿se acuerdan que leíamos hace 8 días? Voy a terminar por hoy con esto. 1 Corintios 10:13, que la palabra de Dios es muy clara. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. No hay tentación tan fuerte que no puedas soportar. Sí necesitamos, como dice Marcos 14:38, velar y orar para que no entremos en tentación. Porque dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo se doblega esta carne? Velar y orar. Vivir una vida de comunión y de oración con Dios. ¿Para qué? Para vivir en santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, y número 2, que mantengamos nuestro cuerpo en santidad y honor. Y en 8 días vamos a terminar 2 partes más de ese mismo pasaje para concluir la tercera voluntad, que es la santificación, y veremos 2 más. Aquí vamos a dejarle por hoy, pero reflexionemos, mis hermanos. ¿Estamos controlando nuestro cuerpo? Lo que hacemos, comemos y todo lo que hacemos en nuestra vida busca glorificar a Dios. Esa es la santidad que Dios quiere. Esa es la santidad. Debemos cuidar lo que hacemos, lo que vemos, lo que comemos. Que en todo glorifiquemos a Dios. Amén. Vamos a despedirnos orando a Dios. Y cada uno reconocer, mis hermanos, quizás alguien batalla en un área, en el área de la comida, quizás alguien aquí o que nos escucha por internet le encanta el fútbol tanto que hace tanto deporte que ni el domingo va a la iglesia por un partido de fútbol, qué sé yo. La Biblia dice que nuestro cuerpo debemos mantenerlo apartado del pecado y honrando siempre a Dios. ¿Cómo estamos en esa área delante de Dios? Esa es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que tengamos nuestro propio cuerpo en santidad y honor. Eso es lo que Dios quiere. Quizás quieres conocer muchas cosas más de la voluntad de Dios en tu vida. Comienza por las que están claramente escritas y definidas en su palabra. Él quiere, como lo hemos visto a lo largo de estas más de 20 semanas, que seamos llenos del Espíritu. Él quiere que vivamos en santificación. Esa es la voluntad de Dios. Comencemos a caminar en lo que Dios nos manda con toda claridad y verás que Dios te irá revelando su voluntad en diferentes áreas de tu vida. Yo no te puedo decir qué carrera estudies, con quién debes casarte, qué trabajo escoger, pero sí te puedo decir que la voluntad de Dios es tu santificación y mi santificación. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Aquí está tu palabra, que es poder de Dios para salvación. Pero obviamente tu mandato es que la obedezcamos. Y hoy, con tu gracia y con la nueva naturaleza que tú nos has dado, lo podemos en Cristo que me fortalece. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí que nos hablaste en un área en la que estamos
en pecado, en la que estamos complaciéndonos con algo del pecado, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado para que nos apartemos de toda conducta que te ofende a ti. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.